Muy amiguitos de YouTube y de Internet en general. Dicen que hay 3 cosas que tienes que hacer en la vida: plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Por eso, hoy no vengo aquí a hablar de mi libro, vengo a hablarte de cómo puedes publicar tú el tuyo. A lo largo del tiempo hay una pregunta que me han repetido bastante, la verdad, y es cómo es posible publicar, con quién tienes que contactar, qué tienes que hacer, cómo afrontarlo, etcétera, etcétera, etcétera. A lo largo de esta serie de vídeos, porque esto va a ser el primero de una serie, voy a intentar responder todas vuestras preguntas para que si en algún momento os animáis, sepáis cómo dar el paso. Obviamente el proceso de publicar un libro depende de qué quieras exactamente y bajo qué condiciones, así que vamos a empezar a explicar un poquito. Hoy vamos a hablar del primer método para publicar, que es el de las editoriales tradicionales. Si quieres saber un poco más, quédate. Dentro intro. Las editoriales tradicionales son aquellas que todo el mundo asocia con el concepto de editorial. Aunque no sea el único tipo de editorial, como ya iremos viendo posteriormente. Básicamente es una empresa que decide qué manuscritos publicar y se hace cargo de todo el proceso desde la corrección del manuscrito hasta la maquetación, hasta el diseño, hasta la distribución. Y, en fin, todo el proceso. Todo esto lo asume con su propio dinero, por lo que está haciendo una apuesta, una inversión a favor de alguien, y el autor no tiene que poner ni un solo duro. La primera ventaja sería, como ya he comentado, que todo el proceso está cubierto. Es decir, la editorial se hace cargo de absolutamente todos los gastos. Que no sé si lo sabréis, pero precisamente baratos no son. El autor se limitaría simplemente a escribir, la editorial se ocupa del resto del proceso y el autor suele percibir normalmente un 10% del beneficio. Otra de las razones por las que una editorial tradicional es bastante recomendable, es el sueño de todo autor novel, es precisamente por el prestigio. Cuando estamos a punto de llegar a la recta final, todos pensamos que nuestra obra es una obra maestra y obviamente en la mayoría de los casos no lo va a ser. De hecho, yo he llegado a releer mi novela años más tarde y he pensado que vaya mierda, que cómo es posible que haya intentado sacar eso adelante. El caso es que una editorial tradicional, en caso de responder a los correos, puede llegar a decirte si ha desestimado tu obra e incluso la razón, aunque normalmente suele mandar un correo genérico en esos casos. Teniendo en cuenta que las editoriales tradicionales están invirtiendo en el autor, solo realizan inversiones que estén seguras de recuperar. El hecho de que una editorial tradicional esté aceptando un manuscrito y lo esté publicando suele ser un medidor de calidad y un sello de garantía. Digo suele porque ya sabemos también que las cifras tiran mucho y hay mucha gente que está publicando por editoriales tradicionales y que no tiene ni idea de escribir, pero sí muchos seguidores. En cualquier caso, las editoriales tradicionales permiten que un autor se dé a conocer o mantenga cierto estatus dentro del mundo editorial. Remontándonos a todo el resumen que he hecho de las editoriales tradicionales, estas también tienen un proceso de distribución. A estas redes de distribución no es posible acceder mediante otro método como los que veremos posteriormente. Eso significa exposición pública y significa, como he comentado, darte a conocer. Significa darte a conocer porque, insisto, los libros que tú estás viendo en la estantería de la librería son de editoriales tradicionales que los han colocado ahí porque les interesa vender, ya que han realizado una inversión. Y vamos a recordar que las editoriales, por mucho que formen parte de un campo tan bonito como lo es la literatura, siguen siendo empresas, no hermanitas de la caridad. Por lo tanto, y hablando en resumen para recopilar todo lo que he dicho, las editoriales tradicionales son las deseadas por la mayoría de autores, especialmente por los noveles, ya que aportan un valor añadido que no podremos conseguir de otra manera, incluso aunque sea posible publicar de otras formas. Sin embargo, nada es perfecto. Las editoriales tradicionales también tienen sus desventajas. La primera de ellas es que para un autor desconocido es muy complicado acceder a ellas. Vamos a tener en cuenta que la mayoría de personas que quieren publicar con una editorial tradicional suele ser bastante superior al número de editoriales. Por lo tanto, tiene que hacer un proceso de selección muy preciso. Otro de los principales problemas que ofrecen las editoriales tradicionales son que el manuscrito, una vez que has firmado el contrato, queda totalmente a disposición del editor. Es decir, si te planteas publicar de otra forma, hay ciertos aspectos que tú mismo puedes ir regulando o puedes ir apreciando, puedes ir matizando, y sin embargo, con ese manuscrito se va a hacer lo que el editor quiera. A lo que me refiero es a que el editor tiene la última palabra. Por lo tanto, si ve que no ha salido rentable o cualquier movida de esas, está en todo su derecho de no volver a sacar una nueva tirada y el autor no puede hacer nada para impedirlo y tampoco puede publicar por otros lados. Y el caso es que hay editoriales que, aún sin ser tradicionales,
se pintan como tal y juegan con la inexperiencia de los autores nuevos en el mundillo y juegan con la ilusión de publicar esos libros. En fin, ya analizaremos un contrato de este tipo de editorial, porque he pasado por una de ellas, para ver qué cositas fallan y cuáles no, para que prestéis mucha atención cada vez que tengáis un contrato delante. En cualquier caso, y teniendo en cuenta lo que he comentado de que el número de autores es superior al de editoriales, si una editorial va detrás de vosotros y no os conoce nadie, sospechad. Probablemente a estas alturas muchos de vosotros tendréis curiosidad por intentarlo como mínimo con una de estas, por todas las razones que he expuesto. Normalmente en la página web de las editoriales existe un apartado de contacto en el que te dice si aceptan manuscrito o no y bajo qué condiciones lo aceptan. Hay algunos que a lo mejor te van a pedir solamente la sinopsis de la historia, otros que te pedirán una biografía personal. También es común que te pidan un primer capítulo para ver si seguir leyendo o no. Y en fin, existen infinidad de posibilidades dentro de eso. También existe la posibilidad de que en la página web ponga que no aceptan manuscritos no solicitados, en cuyo caso os recomiendo que no mandéis nada porque va a ser perder el tiempo. No se van a molestar ni en echarle un ojo. Así que prestad atención a aquellas editoriales que tengan el plazo de recepción de manuscrito abierto. Os recomiendo también que a la espera de una respuesta tengáis paciencia y entendáis que la carga de trabajo que tiene esta gente es bastante importante con la cantidad de propuestas que les están llegando. Simplemente tenéis que agregar los documentos que os pidan, ni más ni menos. Os voy a intentar dejar en la cajita de descripción varios links y uno de ellos voy a intentar que sea un directorio con distintas editoriales tradicionales de España para que sepáis dónde buscar. Otra opción que es bastante tentadora si confiáis en vuestras capacidades literarias es intentarlo mediante concurso. Hay muchas grandes editoriales que cada año organizan un concurso en busca de nuevos talentos para publicar distintas novelas. Entre estas podemos encontrar el premio DB de literatura infantil y juvenil, los concursos de plataforma Neo con la Caixa, los premios SM del barco de vapor y un sinfín de concursos más que podéis encontrar con una búsqueda rapidita en Google. Mediante estos concursos, que además suelen tener un premio económico bastante jugoso, además de un contrato que puede resultar interesante, las editoriales intentan encontrar nuevos talentos. Así que si crees que tienes talento como escritor o escritora, adelante. En este mundillo, otra alternativa que está empezando a hacerse bastante popular y que es mucho más accesible que una editorial tradicional como tal, es el de las editoriales independientes. Las editoriales independientes cumplen exactamente el mismo papel que una editorial tradicional, pero suelen ser más pequeñitas o suelen ser más recientes. Estas editoriales, puesto que tienen menos catálogo que una editorial grande, normalmente suelen estar en una búsqueda constante de nuevos talentos a los que darles voz. Por lo tanto, resultan mucho más accesibles que una editorial tradicional, como comento. Algunos ejemplos de ellos, que voy a dejar sus cuentas de redes sociales por aquí abajo por si os interesa, son Ediciones Dorna, Ela Ediciones, Ediciones Ati, Caprica Ediciones, Entropía Ediciones. Si echáis un vistazo más a fondo, creo que os va a sorprender la cantidad de alternativas que han nacido últimamente y que tenéis a vuestra disposición. Como ya he comentado, el trato con estas editoriales se caracteriza normalmente, y hasta la experiencia que tengo yo, por ser un trato mucho más cercano con el autor. Por lo tanto, explorar este mercado me parece una opción muy buena si acabas de empezar en el mundo de la literatura. Ante todo, como ya he dicho, paciencia. El rechazo va a ser normal más de una vez, más de dos e incluso más de tres, y no por eso hay que rendirse. Si no, fijaos en el caso de J.K. Rowling, por ejemplo. Hasta aquí el primer vídeo de esta serie. Si os ha gustado, espero que le deis like, espero que lo compartáis, y aquí abajo voy a dejar unos enlaces que os pueden ser de interés para que investiguéis un poquito más sobre el tema. Próximamente prometo volver con más información, como ya he dicho, de los tipos de edición, para que cada cual pueda encontrar su alternativa y su rincón y sepa dónde y cómo moverse. De aquí entonces os pido paciencia y que sigáis trabajando en aquellas cosas en las que creéis. Si queréis matizar algo o preguntar algo, podéis dejarlo por los comentarios, pero también en mis redes sociales, que dejaré aquí abajo también. Y eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Muy!